días, mi nombre es Bielka Almonte, matrícula 2022-1784 y hoy estaré exponiendo el proyecto final con relación a programación 2. El mismo corresponde a la arquitectura en capas y estaremos presentando el proyecto para que vean todas las funcionalidades para después mostrar el código y la base de datos. Aquí está el login del proyecto. Yo dividí dos usuarios. El primero es administrador y el segundo es un usuario general. Entraremos con el de administrador. Y efectivamente nos confirma que está en el modo de administrador. En este podemos crear usuario, crear edificio, modificarlo también, ambos dos. Y visualizar la consulta de administrador, ya sea de la creación de edificios, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo mostrando el CRUD, la creación, modificación, etcétera, para que vean la funcionalidad del lado del administrador. Vamos a crear un nuevo usuario. Aquí el tipo de usuario que vamos a crear. Se insertó correctamente, como lo podemos ver aquí. Se agregó la imagen. Podemos agregar imagen si queríamos, pero como no es obligatorio, solamente para que vean la funcionalidad. Se puede modificar. Y también se puede eliminar en caso de. Me pregunta que si quiero eliminar, ya que si hubo un enlace, eh, el mismo puede eliminar todo lo que estaba con él. En este momento no voy a eliminar porque voy a utilizar para otro ejemplo, así que voy a dar que no. Ahora bien, veamos la parte de configuración, creación de edificios. Voy a crear un edificio nuevo. El encargado, como pueden ver, Perla se agregó automáticamente. Se insertó y podemos verla aquí. Ahora si lo vemos aquí, el edificio 5 también se agregó y vamos a crear una nueva aula. Vamos a decir que es el aula 5 por poner un ejemplo. Y efectivamente aquí podemos verlo. Entonces, en visualizar, podemos ver la creación de un nuevo edificio, el nuevo encargado creado, la cantidad de aulas, etcétera. Estas modificaciones se pueden ver también dentro de usuario. O sea, usuario puede ya entrar y hacer el procedimiento de usuario. No puede ver la parte de administrador, evidentemente. Ahora vamos a ejecutar la parte de usuario. La funcionalidad de minimizar y cerrar para que vea que sí funciona. Bien, ahora vamos a ver el modo usuario. Vamos a entrar por el mismo usuario que hemos creado. Perla con su contraseña Santa 15. Y efectivamente esta se creó en modo administrador como lo habíamos dicho. La misma puede hacer en modo administrador. Entonces, ahora vamos a utilizar un ejemplo usuario, que es el de María. Contraseña 1, 2, 3. Y efectivamente nos indica que está en modo usuario. Aquí podemos crear un nuevo registro de un visitante. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a decir que Pedro Almonte, de la carrera software, del correo institucional 2023, por poner un ejemplo, estará en el edificio 5, que fue el nuevo que creamos en el curso 5. Este señor entró a las 9:15:00 y digamos que salió a las 10:00 de la mañana. El motivo de visita, clases. Un ejemplo, por poner un ejemplo. Lo creamos,
el mismo se insertó correctamente, dice, se limpian los campos. Y aquí podemos visualizar al señor Pedro. Si el mismo puede ser eliminado, me faltó esta funcionalidad también, al igual que la otra, que podemos agregarlo, no es obligatorio, pero sí pueden ver que si se agrega aquí, lo pueden ver. Si hubiese tenido una imagen, se hubiese agregado la imagen. Entonces, como estaba diciendo, si quiero puedo eliminarlo o editarlo directamente. Bueno, también las funcionalidades de minimizar y cerrar funcionan correctamente. Ahora estamos viendo la parte de código de cómo funciona todo este proceso. Bien, haré una presentación rápida de la capa del proceso multicapas, en el cual se puede ver el form de login. Aquí están los forms que utiliza el usuario. Aquí están los recursos de imágenes, evidentemente. Aquí están los forms que utiliza usuario, aquí administrador. Entonces, aquí está el patrón de diseño que utilizamos. Eh, Aquí está la lógica de negocio, perdón. Entonces, la lógica de negocio la hice prácticamente lineal, evidentemente. La lógica de negocio de usuario se conecta con la entidad de registro, perdón, de usuario, y también conecta con el acceso de datos a usuario. Lo mismo con el registro, con el generales, con el edificio y con el de aula. Esto para que no haya confusiones a la hora de trabajarlo, evidentemente. Pero aquí se puede confirmar que fue un proceso multicapas. Estaremos viendo primero el código del login. Este es el login que estábamos viendo anteriormente. Esta es su capa de presentación. Aquí lo que nos está diciendo es la funcionalidad del botón que dice que si los campos no están vacíos, se va a comprobar el usuario que está aquí en la lógica de negocio, en esta parte aquí, comprobar usuario, que el mismo lo que va a la ruta de acceso directamente a acceso de datos, tomando los datos evidentemente de entidades y confirma si los mismos están creados en la base de datos. Bueno, aquí comprobar usuario, en el acceso de datos, en el usuario aquí está comprobar asistencia de usuario y como pudimos ver la funcionalidad, la misma está creada correctamente. Bien, ahora estaré mostrando el código con tema de usuario. En este caso yo utilicé dos tipos de usuario, evidentemente, el usuario general, que es el que trabaja con el código, y el usuario que se va a registrar. Entonces, lo que hice fue que coloqué en lógica de negocio, en la comprobación del usuario, en el login, evidentemente, la obtención del usuario, el obtener usuarios de las entidades, y de aquí en adelante es en el caso de los usuarios que van a ingresar de nuevo. Eso se utiliza más en la parte de administrativo. O sea, cuando estamos trabajando con administrativo, este es el que se utiliza. En el caso de entidades no abundaré mucho porque es evidente, aquí aparece todas las variables que se utilizaron y en el acceso de datos lo que hice fue la comprobación y evidentemente conecta con la parte de comprobación de existencia de usuario. Está también la de obtención de usuario, la de obtener usuarios de entidades, la de insertar usuario, actualizarlo y eliminar lo mismos. Esto también afecta a los data grid que están viendo y se modifica directamente. O sea, si aquí como procede, procederá también en la misma base de datos. Bien, aquí está la parte de registro, que es la que trabaja el modo usuario. Esta no es tan amplia porque directamente lo que trabaja es en obtener los registros para actualizar la tabla, insertar los registros nuevos y eliminar los mismos. Aquí está la capa de entidades, no abundaré mucho aquí. Y en el acceso de datos, evidentemente, lo que busca es los datos que nos están solicitando para obtenerlo y presentarlo en la pantalla. Aquí lo inserta
directamente, mira aquí, nombre, apellido, todos los datos que nosotros registramos, lo inserta directamente. Y en el caso de eliminar, como es obvio, él busca el ID y lo elimina. Ya con eso elimina la fila completa. Bien, en la parte de creación de edificios, esto no tiene ninguna, ¿cómo se dice? Ningún cambio drástico. Es muy parecido al de creación de usuario. Entonces, lo que se hace es que en la lógica de negocio se crea un acceso para obtener los edificios ya creados, eh, sus entidades, en el caso de insertar edificios, el actualizar y el eliminar. No hay mucha abundancia en esto. Sus entidades, evidentemente, sus variables. Y aquí, un poquito más detallado, es en el obtener edificio de entidades, evidentemente se presenta el ID que se crea automáticamente en la base de datos, el nombre y el usuario. El usuario, o sea, el usuario que está trabajando con ese edificio, llámese el encargado. Aquí se obtiene directamente el edificio, esto para presentarlo en la pantalla. Aquí se inserta el edificio. Aquí se actualiza, en caso también se actualiza el ID. El nombre de usuario sería como crear un nuevo, eliminar el anterior y crear uno nuevo. Y se elimina el edificio. También estamos trabajando con aulas, las aulas que se conectan directamente con los edificios, porque evidentemente están dentro de los edificios. Eh, en la lógica de negocio, al igual que en edificio, al igual que de usuario, se obtienen los datos del aula, perdón, aula. Se insertan, se actualizan y se eliminan. Los mismos se conectan con el edificio para presentarse, perdón, dentro del combo box y también dentro del data grid. Aquí están las entidades y en el acceso tampoco hay mucha novedad, pero lo que se hace es que se obtienen a través de su ID, su nombre y la conexión con el edificio, evidentemente, porque como dije, las aulas están dentro del edificio. Se insertan, o sea, evidentemente se agregan a la base de datos por su nombre y por el edificio que está conectado, lo que se hace es un join en ese momento, lo vamos a ver más adelante en la base de datos. Se actualiza el aula, evidentemente cambia el ID y se actualiza también, no se actualiza el edificio, o sea, el ID del edificio se mantiene, lo que se actualiza es el ID del aula. Y se elimina en caso de que sea necesario o solicitado por el administrador en este caso. En esta parte del código mostraré dónde utilicé mi patrón de usuario. Lo utilicé en una parte muy pequeñita, pero muy importante, y es para abrir los usuarios necesarios. O sea, cuando llamaba desde el login a administrador o a usuario general, era el mismo patrón de usuario, me estaba auxiliando en esto. ¿Cómo? El patrón de usuario que yo utilicé fue el de estrategia. Y como dice su nombre, es evidentemente una estrategia, es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque yo puedo crear un método y utilizarlo de varias maneras sin que me perturbe los procesos que estoy haciendo. Lo veremos aquí. Por ejemplo, creé acción de formulario. O sea, la acción que va a hacer es simplemente abrir el formulario. Entonces, cuando estoy creando el patrón de diseño, le digo que la acción del formulario va a ser evidentemente abrir el formulario cuando el mismo sea requerido. Si es administrador, abrir el de administrador. Y si el de usuario, abrir el mismo. Entonces, aquí puedo ver cómo estoy utilizando esta acción y este reproductor aquí, en el que digo que abra el de inicio de usuario para poder proceder y que me diga bienvenido al modo usuario, que esa es la pantallita que nos aparecía cuando ingresábamos. Y así no entraba directamente al de administrador, sino que cuando ingresaba el de usuario, se aplicaba el patrón de diseño y me decía, ok, ¿quieres abrir el de usuario? Vamos a abrir el formulario de usuario y te vamos a dar un pequeño mensaje. Y lo podemos utilizar de la misma manera dentro del administrador
pero solamente cambiando la parte del el tipo, el usuario que vamos a utilizar. O sea, aquí estamos utilizando el usuario, evidentemente, el formulario usuario, y aquí el administrador. Creo que ahí quedó bastante claro. Continuamos ahora. Para concluir, esta es la base de datos que se creó para el proyecto, el mismo base de datos Login 1, en el cual se puede ver la creación de la tabla usuario, de edificios, aulas, registros, perdón, y estos son los que se van a utilizar dentro de el proceso. Entonces, en edificios, al igual que el de usuarios y al igual que el de aulas, eh, se obtiene a través de un procedure en el cual eh, selecciona los edificios. Para obtenerlo, ese solamente utiliza la selección de edificios. Entonces, para insertarlo, otro procedure en el cual se inserta a través de el nombre y el ID del usuario, o sea, conecta con el ID del usuario, o sea, conecta evidentemente con el encargado del edificio, que en este caso es el usuario, el ID del usuario. Y también lo que hace es que lo inserta directamente y confirma, valora el nombre y el ID del usuario. Aquí para actualizarse, el ID, el varchar y el usuario ID. Lo que hace es, evidentemente, no hay mucha ciencia, selecciona esto y donde el ID sea el mismo que el que se quiera actualizar. Y para eliminarlo, lo mismo, selecciona el ID y simplemente lo elimina. Selecciona en la columna de edificios, busca el ID, elimina el ID y ya con eso la fila completa se elimina. Y así mismo se presenta en la pantalla con el Data Grid View. Entonces, en el de registro, el mismo proceso, se selecciona los edificios por el Select From. Para crearlo se inserta a través del procedure, perdón, de insertar registros, en el cual se hace una evaluación de datos, que sea lo mismo. Y para eliminarlo lo mismo, selecciona el ID y con esto ya se elimina el proceso. Aquí tampoco voy a abundar mucho porque ya lo expliqué anteriormente. Se inserta evaluando los datos que sean los mismos con el que está en el código. Se actualiza mediante el mismo ID y se cambia por los nuevos datos que están ofreciendo y se eliminan. En este caso también para obtención de aulas, como sabemos, las aulas tienen que conectarse con el edificio, por lo que lo que busca es el ID del edificio y selecciona el aula donde el edificio está conectado. Esto es para obtenerlo. En el caso de usuario, para comprobar la existencia, él valora los datos, en donde dice selecciona el dato de usuario, donde el nombre de usuario sea este y que la contraseña sea este. Este en el caso del login. Eh, Se obtiene también, no hay mucha ciencia aquí, se inserta al usuario cuando se está creando, evidentemente, para iniciar sesión. Se inserta y hace este mismo proceso cuando ya está creado. Se actualiza en el caso de que sea necesario y se elimina. En el caso de los datos generales, cuando son necesarios, eh, busca, selecciona el edificio, como edificio, evidentemente, selecciona el nombre de la persona, el apellido y lo pone como encargado. Esto en el caso de cuando el encargado está conectado con el edificio. Selecciona el contador de aulas y lo coloca en cantidad de aulas y en cantidad de visitantes. Eso fue lo que vimos en el Data Grid View, allá adelante, que aparecía en el edificio, el encargado, el número de cursos que había en estos edificios y la cantidad de que se estaban utilizando. Y ya por último, aquí están los datos que integré directamente. Eh, claro está, cuando se fueron agregando, aquí no se van a ver, como por ejemplo cuando agregué el de Perla o cuando agregué el edificio 5, se van a actualizar automáticamente, pero estos datos se agregan directamente para poder, evidentemente, comprobarlo. Y en este caso, el de insertar registro,
ya estaban creados, solamente creé el último para que vean el ejemplo. Y nada, hasta aquí mi aporte, espero que se haya entendido y gracias por su atención.